Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de estas confidencias a través de la radio en Génesis 98.1. Soy Coranelda González y bueno, pues vamos a estar contigo por espacio de 60 minutos, que espero nos alcance porque es un programa por demás interesante y que a todos nos atañe, ¿verdad? Hoy en el mes de el orgullo que recientemente pasó, ya estamos a unos días, ¿no? De que pasó el día de la comunidad, el mes del orgullo, el 28 de junio precisamente, ¿verdad? Seguimos con este programa y este contenido a raíz del éxito que tuvimos la semana pasada y porque se quedaron muchas preguntas en el tintero y hay mucho que abordar sobre este tema tan interesante. Hoy estaremos conversando sobre este tema que es del miedo al amor, aceptando la diversidad. Recibir la noticia de que un hijo o una hija forma parte de la comunidad LGBT+, puede representar para algunos padres un punto de quiebre emocional, no porque el amor desaparezca, siempre lo hemos dicho, ¿no? Sino porque se activa un proceso interno que muchas veces implica cuestionar creencias, romper expectativas, aprender a mirar a quien se ama desde un lugar más honesto, libre y profundo. Para hablar de este tema, tengo un invitado muy especial el día de hoy. Él es Gilberto Cantú Brieño, precisamente. Él es psicoterapeuta humanista con enfoque Gestalt. Tiene diplomados en tratamiento integrativo para la ansiedad y la depresión, sobre identidad de género también, y sobre todo que él es miembro también de la comunidad. Dicen que en esta vida no hay alguien que te pueda entender más en cualquier situación que te ocurre que alguien que quizá ya lo vivió, ¿no? Te puede entender aún mucho mejor, inclusive que todas las personas que están a tu alrededor o hasta la propia familia. Entonces, esto es lo que hace un diferenciador en este especialista, en este psicólogo, Gilberto Cantú, que él es parte de la comunidad y hoy por eso lo invitamos a él para hablar de este tema. Bienvenido, Gilberto, gracias por estar con nosotros y hoy hacernos tus confidencias en la radio. Hola Cora, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a ti, a tu equipo y a tu auditorio. Muchas gracias. Fíjate que ahorita platicando fuera del aire, yo te decía que me parece importante entrar en el contexto de que abordemos un poco tu historia, Gilberto, porque tú decides tomar este rumbo hace 8 años, dedicarte a la psicología, integrar en tu especialidad también temas o diplomados como la identidad de género. Entonces, hoy hablando de este tema aquí en este programa y tú siendo parte de la comunidad, me gustaría saber efectivamente, como lo platicamos fuera del aire, ¿tú cómo lo viviste? Porque dices, hoy estoy feliz, pero antes no fue la misma historia. Y abordando el tema hacia los padres, que todavía en este siglo a veces nos cuesta aceptar, nos cuesta entender muchas cosas, o decías tú, lo hacen personal los padres. Cuando un hijo les confiesa su orientación sexual, el tema lo hacen personal, quitan el foco y la atención se va hacia ellos. ¿Por qué yo? ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Qué hice mal? Etcétera. ¿Cómo fue tu historia, Gilberto? Primero, ¿cómo te das cuenta? ¿En qué momento te das cuenta? Bueno, mira, yo me di cuenta de que yo era diferente desde mis primeros años. Yo ya soy de una generación, yo soy de generación X, yo nací en el 69, yo tengo ahorita ya 56 años y ahorita puedo decir que cuento con mis padres afortunadamente hoy en día y cuento con su aceptación, que eso para mí es un tema muy importante y me hace sentir muy feliz hoy, ¿sí? Como te decía, ahorita. Hoy. Pero cuando hablamos de esto, que es un tema súper importante, porque estamos hablando de dos procesos de aceptación. Estamos hablando, por un lado, del proceso de aceptación de un niño o de una niña cuando se sabe diferente. Y estamos hablando del proceso de aceptación de los padres cuando se enteran o cuando intuyen o cuando empiezan a ver comportamientos en su hijo o en su hija. Entonces, en mi caso, pues yo siempre supe que yo era distinto. ¿Cuántos años tenías cuando tomas esa conciencia? Híjole, yo creo que como 8 años. 8. Sí, empiezo a tener esa conciencia. Yo tengo 3 hermanas y yo empecé a ver ciertas cuestiones en mi papá en donde me separaba un poco de mis hermanas. ¿Sí? Yo estuve en una escuela de puros hombres. Todo esto era en una escuela religiosa, era una escuela marista, ¿sí? En donde afortunadamente no tuve muchos problemas, pero sí habían todos estos comentarios en donde tú pensabas que lo que tú estabas viviendo era normal. Todo el mundo lo estaba pensando, todo el mundo lo había pensado, todo el mundo lo estaba viendo. Es hasta que yo
entro a la adolescencia aproximadamente como a los 12, 13 años, que yo me empiezo a dar cuenta de que realmente yo siento atracción hacia los hombres, ¿sí? Pero pues obviamente estaba todo este tema en donde yo estaba completamente desinformado, ¿sí? En Morelia, una ciudad, pues es una ciudad muy mocha, ¿no? Que cuando yo escuchaba acerca de la homosexualidad, todo se iba hacia la imagen de las personas trans. Y yo decía, creo que yo no soy así. Entonces empezaba mi etapa de negación, ¿sí? No soy así, lo que yo estoy viviendo pues es diferente, pero puede ser normal. Y entonces me empecé a forzar pues tengo que tener novia, ¿no? Tuve muchas novias, ¿no? Pero finalmente... Tengo que tener novia y tuviste muchas novias. Exacto. A pesar de que no te gustaban las niñas. No. Y es que además eras otra generación, era otro momento, no había tanta información como ahora. ¿De dónde tomaste las herramientas? Hay mucho que descubrir en este tema. Si me permites hacer una pausa aquí en la radio y regresamos para que nos sigas platicando de esta historia. Y lo que te lleva, que esto es lo que más me conmueve y me llama la atención, es precisamente eso. Todo lo que tú atravesaste, lo que viviste desde esta parte que estás contando a tan temprana edad. Y el viacrucis que vive una persona de la comunidad para poder sobrevivir, yo le llamaría, ¿no? Así es. Sobrevivir. Y que no quieres que más personas lo vivan, es lo que te lleva a esta historia y a dar hoy terapias y ayudar a muchas personas dentro de la comunidad, ¿no? Eso es lo que más me gusta de tu historia. Vamos a una pausa y regresamos con más de estas confidencias. Hoy nos hace sus confidencias el psicólogo Gilberto Cantú, que es psicoterapeuta humanista gestal y además especialista precisamente en identidad de género, miembro de la comunidad. Hoy, pues a unos cuantos días de que pasó el mes del orgullo, precisamente aquí en Génesis estamos abordando este tema. Ya regresamos. De regreso con más de estas confidencias a través de la radio esta noche en Génesis 98.1, del miedo al amor, aceptando la diversidad. Y bueno, hoy mi invitado, si va sintonizando la radio, es psicoterapeuta humanista, él es Gilberto Cantú, miembro de la comunidad también, y es que estamos hablando de este tema y de lo que muchas veces le cuesta a los padres, nos cuesta entender, aceptar, comprender tantas cosas y el amor no se juzga, el amor no se cuestiona, el amor no se tolera. Y de esto estamos hablando justamente aquí en este programa. Gilberto, afuera del aire me decías, el género se descubre, ¿no? Y tú me dices, yo descubrí mi género prácticamente a los 8 años. Sin embargo, no entendía muy bien y entraste en un proceso de aceptación y en esa parte nos quedamos. Y luego tuviste muchas novias porque así tenía que ser en aquella época en tu generación, ¿no? ¿Cuándo cambia esto? ¿Qué tuvo que pasar? ¿Qué detonante ocurrió para que tú tomaras tu camino, el que viniste a vivir? Claro, sí, mira, yo me vine a estudiar la carrera aquí a Monterrey. Después de mi preparatoria, me vine a estudiar la carrera aquí a Monterrey. Y obviamente, pues mi mundo se abrió. Mi mundo se abrió. Yo siempre tenía pues estas inquietudes, aunque igual y todavía llego a estudiar aquí al TEC de Monterrey y tengo una novia, ¿no? ¿Tenías cuántos años ahí? Tenía 20 años. 20 años. 20 años. Y estando pues en esta situación, conozco a una persona, conozco un hombre en donde donde ya realmente reafirmé el que yo era una persona, yo era un hombre homosexual. Y esto para mí se me hizo difícil al principio pensar en qué era lo que seguía. Exacto. ¿No? Dime exactamente qué es lo que pasa en la mente de un joven de 20 años cuando dice, a ver, ya me reafirmé. No estaba yo confundido, no tenía una idea rara a los 8 años, o no me gustaban más las cosas de mis hermanas que las de mis amigos, o no sé, y todas las cosas que pasaste en ese tiempo. Pero imagínate, ya de entrada de ahí son 12 años de lucha. Para sobrevivir a cosas que tenías que hacer porque debían ser así o porque un niño debía hacerlo así. A los 20 años confirmas y te reafirmas. ¿Qué es lo primero que pasa en la mente de un chavo a esa edad? Pues que tengo que dejar muchas cosas que yo había pensado que eran como algo que yo iba a poder hacer, como el casarme, como el tener hijos. ¿Lo concebiste? En algún momento lo pensé, en algún momento dije,
yo me caso, tengo hijos, que yo creo que si me hubiera quedado en Morelia a vivir, yo creo que ahorita estaría casado y con 15 cuántos hijos, ¿no? Pero entonces es como entrar en esta etapa de soltar, de soltar algunos aprendizajes, o más bien todos tus aprendizajes, y empezar a entenderte y empezar a saber qué es lo que viene a partir de ahora. Yo la tuve, digamos que relativamente, yo creo que fácil, porque yo vivía en Monterrey, mis papás vivían en Morelia, los veía 2 veces al año. Ya muy poco. ¿No? Ya poco, y luego fue siendo menos, luego termino y empiezo a trabajar y todo, pero siempre estaba esta parte de no les puedo decir, porque no les puedo hacer esto. ¿Qué ¿no? eso? ¿Tú sentías culpa? Sentía culpa. Que ibas a hacer un daño, que ibas a provocar un dolor, porque eso era lo que tú aprendiste, era lo que tú sabías hasta ese momento. Exacto, y ahí estaba mi rechazo. Ahí estaba mi rechazo, ahí estaba el rechazo que sentí de mis padres, porque ellos a final de cuentas empiezan a notar, se dan cuenta y empiezan a ver, y empiezan a emitir comentarios que ellos no se dan cuenta, pero que uno escucha y se queda, y se te quedan grabados, ¿sí? Comentarios de mi madre diciendo, si yo tuviera un hijo gay, primero lo mato. Sí. Así te llegó a decir tu mamá, pero porque ella veía acciones en ti. Lo vio en una película, estábamos viendo una película ella y yo, y emite ese comentario y yo me lo quedo. ¿Y qué es lo que pienso? No le puedo decir. Claro, pero no le voy a decir. ¿Tú podrías asegurar hoy que tu mamá hizo un comentario como este porque ella ya había visto señales, había visto acciones en ti, actitudes? ¿Sí? Así es. Y obviamente ahí estaba su miedo, estaba su negación, estaba el no me digas. Fíjate, es que te lo está diciendo claramente. Uh-huh. No me quiero ni enterar. No me quiero ni enterar. Y tú tenías 20 años. Yo, no, ahí tenía menos, tenía como 18 años. Por eso, y lo que decíamos fuera del aire, una mamá siempre sabe, pues si alguien conoce a sus hijos es la madre, ¿no? Uh-huh. Porque es quien está más pegada a ellos, generalmente. Entonces ella te hace este comentario y tú decides no decirle nada. Yo decido no decirle por muchos años. Ni a ella ni a mi papá, aparte que mi papá pues era una persona de un carácter muy fuerte, ¿sí? Muy estricto, y pues yo dije, no puedo decirles, tenía miedo. ¿Qué consecuencias trae esta represión? Porque no le encuentro otro nombre. Ok, cuando uno no cuenta, hay diferentes momentos. Uh-huh. Cuando no le cuentas y no cuentas con la aceptación de los padres, sí. Pues puedes incurrir en conductas de riesgo. Yo incurrí en el alcohol, ¿sí? Era mi manera de tapar. Hay personas que viven la depresión, y hay personas que inclusive pueden llegar al suicidio si no cuentan con la aceptación de los padres. Es terrible, pero cuando tú tomas esta conciencia para evadir ese vacío, esa falta de amor, de entendimiento, de comprensión, de aceptación en el núcleo que debería ser el más seguro, que es el de la familia, y que te entendieran, y tu mamá te hace un comentario como este y tú te reprimes y sigues haciendo tu vida normal allá. En Monterrey, y ellos se quedan en otra parte, entonces no hay ese contacto, pero sin embargo tú sí decides enfrentarte, abrirte ante la sociedad, ¿o fue una represión general? Por lo general yo ya me había abierto con mis amigos, con mis amistades, ya me había abierto, ya les había comentado, pero con mi familia no, con mis hermanas tampoco. Yo tenía como esa necesidad. A final de cuentas, mis padres, para no hacerte tan larga la historia, ¿no? Mis padres terminan viniéndose a vivir a Monterrey, y es cuando yo ya me siento amenazado, yo ya me siento con la necesidad de decirles. Te estoy hablando de cuando yo ya tenía 30 años, más de 30 años o más. ¿Sí? Ellos empiezan a venir más seguido a Monterrey y deciden venirse a vivir ya acá. Entonces ya fue que se me empezó a mí a vivir esta necesidad de decirlo. Fíjate, amenazado, claro, porque ya empieza la mamá, quiero nietos, ya tiene 30, ¿por qué no se ha casado? Y empiezan las interrogantes, ¿no? Vamos a hacer una pausa y al regresar me cuentas precisamente cómo finalmente es que tú te abres con ellos, porque creo que esta historia les sirve mucho a muchas personas que hoy viven quizá una historia como la tuya, Gilberto, y toda la ayuda que hoy brindas a tantas personas de la comunidad, porque se pasa por 5 etapas distintas, que son las del duelo precisamente. Ahorita las hablamos, y cada etapa tiene a su vez
distintas repercusiones. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más de estas confidencias. Hoy nos hace sus confidencias Gilberto Cantú, psicoterapeuta humanista, además miembro de la comunidad también, abriendo hoy su corazón haciendo estas confidencias para que más personas tomen este testimonio de vida también como una forma de poder darle la vuelta, de cambiar y de vivir en plenitud, yo creo que a más temprana edad, sin tener que sufrir o sobrevivir por tantos años en su vida con esta historia. Regresamos. Muchísimas gracias, ya estamos de regreso con más de estas confidencias esta noche, del miedo al amor, aceptando la diversidad. Y este programa es para, sí, también para padres que tienen un hijo que pues les ha confesado que es parte de la comunidad, también para jóvenes, para personas adultas que todavía, inclusive a esta altura de la vida, de 30 años, de 40, de 45, no terminan de aceptarse. Y me está justamente haciendo sus confidencias el psicólogo, el psicoterapeuta humanista Gilberto Cantú, que además es parte de la comunidad también. Y decíamos ahorita, no hay nadie que te pueda entender más que alguien que lo vivió. Y todo el viacrucis que sobrevivió Gilberto, hasta que finalmente hoy dices, hoy sí puedo decir que soy feliz abiertamente. Mis padres ya lograron pues este proceso, llevaron este proceso con éxito al final y a una aceptación como familia, ¿no, Gilberto? Pero sí fue todo un proceso y tuvieron que pasar 30 años de tu vida cuando ya ellos empiezan a preguntarse por qué mi hijo no se casa, por qué esto, por qué aquello, están más cerca de ti. ¿Qué es lo primero que pasa en la mente de un padre? Fíjate que es un proceso de duelo. Finalmente, los padres viven un proceso de duelo. Recordemos esas etapas. Sí, son 5 etapas. Sí, primero está la negación, que impide sentir el dolor. Posteriormente está el enojo. Uh-huh. Me empiezo a enojar conmigo, con la sociedad, con mi hijo, con mi hija. Después tenemos la depresión. Puede haber una depresión en donde yo siento que ya no hay esperanza. Luego está la negociación. ¿Qué cosas dejo? ¿Qué cosas tomo? Y finalmente está la aceptación. Estos pasos no necesariamente se llevan de manera lineal. Yo puedo brincar, solamente puedo vivir uno, quedarme en uno, pasar 2, o brincar directamente a la aceptación. O sea, no es lineal, pero cada etapa se vive como un proceso. ¿Sí? Por ejemplo, cuando yo les dije a mis papás, ¿sí? Ya fue después de que yo pude aceptarme completamente. Porque aquí estamos hablando de mi proceso de aceptación y después de poderles informar a ellos. Uh-huh. Porque ahí es cuando ya empieza el proceso de aceptación de la familia. Ya un proceso en donde ya vamos caminando o ya van caminando padres e hijos. Para ti también fue un proceso y para cualquier persona que hoy nos escucha de la comunidad es un proceso aceptarse, pero pues aceptarse también desde un rechazo inconsciente a veces de los padres, que yo creo que ahí se va construyendo esa bola de nieve, ¿no? Que por eso les cuesta un poco más, porque son muchas cosas las que tienen que sobrevivir, que tienen que atravesar para poderse aceptar completamente. ¿Cómo una persona puede darse cuenta, identificar que ya primeramente él o ella se aceptó con su orientación sexual al 100%? No sentir culpa. Okay. No sentir culpa, no sentir vergüenza y sentirse orgullosos de quienes son. Yo ahorita ya me puedo considerar un orgulloso miembro de la comunidad y sé que mis padres están orgullosos de mí. Entonces yo creo que el poder sentir ese orgullo es ya poder entrar en una etapa de aceptación contigo mismo. ¿Lograste entender también como hijo el proceso de tus padres? Que yo he repetido desde el programa pasado que hicimos hasta hoy, que no podemos juzgar tampoco a los padres porque nunca va a ser un tema de falta de amor, o bueno, no puedo generalizar, pero mayormente no va a ser un tema de no amo a mi hija, no amo a mi hijo y no lo acepto. Es un tema de generacional, es un tema de ignorancia, es un tema de, pues también de mucho desconocimiento en torno y de creencias también, esta parte, y de miedos, de temores, sobre todo a que sufra más por no ser o por no pertenecer lo que los demás esperaban. Así es. Incluso están todas estas creencias, ¿no? Uh-huh. Y lo toman los padres, lo empiezan a hacer personal, como tú dijiste. Y eso es lo malo, porque al hacerlo personal, al verme a mí, al pensar o empezarme a preguntar qué fue lo que hice mal, cómo lo va a tomar mi familia, cómo lo va a tomar la sociedad, va a sufrir mucho. ¿Sí? Empiezo yo a
a verme a mí en lugar de ver a mi hijo, a mi hija. Empiezo a vivir estas etapas en donde empiezo a buscar culpables, en donde empiezo yo a cuestionar, y esto tiene repercusión en el hijo o en la hija. ¿Sí? Si yo de repente me siento muy triste o vivo una depresión, pues obviamente mi hijo o mi hija lo va a ver y se va a empezar a responsabilizar por mí, pero se va a dejar a sí mismo por tomar responsabilidad por el padre o por la madre. Si yo de repente vivo esta parte de negociación de mis padres en donde me dicen, está muy bien que seas así, pero no me traigas a tus parejitas, o no te vistas de esta manera, o no hagas esto, entonces están obligando a la persona a, ok, muy bien, tengo que salir, tengo que hacer mi vida en otro lado, y entonces no se vive una aceptación completa. Claro, y es lejos de ellos, porque pues entonces no vivirías. Dime algo, Gilberto, en estas confidencias que hoy me haces como psicoterapeuta humanista y además miembro de la comunidad y que tienes esta especialidad en identidad de género, ¿cómo lo viviste tú después de la aceptación de tus padres? Estamos hablando después de 30 años y que ya te abres con ellos y que ellos trabajan en este proceso. Finalmente, después de estas 5 etapas del duelo, lo aceptan y viene la aceptación como primero la tuya y luego la de toda la familia completa. ¿Cómo es hoy tu vida después de la aceptación? Porque al final no estabas haciendo tu vida, no eras libre, estabas reprimido, tal. Y hoy, a los 56 años, por fin decidiste casarte. Ya me dijo Gilberto, por primera, única y última vez, me voy a casar, y esto se da hasta tus 56 años, contando con la aceptación de tu familia. ¿Cómo es tu vida hoy? Hoy me siento libre. Y eso es lo más importante que un ser humano pueda sentir, su libertad. El no sentir ataduras, el no sentir responsabilidades, el no sentir culpas, el no sentir todo lo que muchas veces nos ata y no nos permite vivir en nuestro presente. Y vivir en el presente, vivir en el aquí y en el ahora y sentirse libre es lo más importante, lo más reconfortante, lo más energizante. Y saber que tu familia te acompaña es lo mejor. Claro, no hay nada peor en la vida que perder tu libertad. Así es. De la forma que sea. No tienes que estar preso en una cárcel. Así es. ¿Cómo puede un padre o una madre comenzar a trabajar en su propia aceptación si se siente esta resistencia interna? Bueno, pues primero que nada los padres deben de poder saber que esto que sienten es normal. Todas estas emociones, van a sentir enojo, miedo, tristeza, todo esto es normal. Pero aquí es en donde ellos pueden empezar a abrir su mente, pueden empezar a buscar información. Tienen al mejor maestro frente a ustedes, es su hijo o su hija. Y el proceso, así como yo lo viví, cuando yo le dije a mi papá, recuerdo muy bien, le dije, oye papá, pues fíjate que pues soy gay. Y mi papá me dijo, ok, sí, ya me había dicho tu mamá, porque yo ese mismo día le había dicho a mi mamá. Mi mamá me dijo, solamente quiero que seas feliz y que no estés solo. ¿Y tenías cuántos años ahí? Yo ahí tenía como 34. Que hablamos esto, que ya sí. fue cuando se vienen a Monterrey y ya tenías 34. Así es. Y entonces tu mamá ya yo creo que ella también había hecho su trabajo interno y te dice, yo nada más quiero que seas feliz. Así es. Y el papá dice, ya me había dicho tu mamá. Ya me había dicho tu mamá y le dije, bueno, pues si tienes alguna duda, y me dijo, yo no tengo ninguna duda. Yo soy profesionista, yo soy médico, especialista, yo no tengo ninguna duda. Dije, muy bien. Pero ya con el tiempo, pues empezaron a salir las dudas, ¿no? Empezaron a salir todas estas partes. Entonces dije, ok, estamos empezando este proceso de aceptación como familia. Y yo puedo enseñarlos, claro, si quiero. Y si mis papás quieren, empezar a buscar ayuda, empezar a buscar apoyo, que es esta parte de los papás, que si lo que quieren es estar dentro de la vida de su hijo y pertenecer a la vida de su hijo. ¿Cómo sería? Es buscar información, ¿sí? Mantener una comunicación siempre abierta con el hijo. Preguntar, está bien preguntar. En estos temas no lo sabes, no estás enterado. Hay asociaciones, hay grupos de padres. Puedes acudir con un terapeuta especializado en estos temas. No, y es que en general en la vida el que dice que todo lo sabe no sabe nada. Y entonces, hablando de un tema en específico, siempre va a haber información. Un ser humano nunca está terminado. Y entonces, pues siempre hay mucha información que podamos aprender, ¿no? Y yo te diría ahorita, y con esta parte que dices, informarse, ¿esa es la mejor manera, digamos, de ser aliado activo de tu hijo de la comunidad LGBT? Sí,
informarte y mantenerte siempre en comunicación con tu hijo. Hay libros, hay organizaciones, hay artículos. Ahorita en internet está todo. Hay organizaciones que están en Instagram, en redes sociales, en donde hay apoyo de todo tipo. Pero también el que te puedan contactar con padres que a lo mejor ya lo vivieron, con padres que están en ese proceso, con padres que realmente ahorita ya sienten aceptación por sus hijos. Vamos a hacer una pausa y antes de despedirnos al corte comercial y regresar al programa, me gustaría que me dijeras hoy, porque me costó trabajo creerlo así fuera del aire, o no sé, no tanto creerlo, sino como entender esta parte, que me decías que llegaste a tener alguna vez un paciente, ¿no? Una persona que fue a consulta y que tú le decías, y tú ya te aceptas 100%, sí, bueno, ok, ¿a ti te gustaría tener un hijo gay? Y te dijo que no. Yo te pregunto hoy a ti, en estas confidencias, Gilberto Cantú, con todo lo que viviste, con todo lo que costó que tus padres entendieran, hoy que estás a punto de casarte, si tuvieras un hijo, ¿cómo reaccionarías si él te dice, papá, soy gay? Feliz por mi hijo. Porque yo sé que ahorita la sociedad ha avanzado mucho. Ya no hay miedo. Ya hay miedo. Hay mucha desinformación, hay miedo, hay confusión, pero hemos avanzado muchísimo en 10, 20, 30 años, y yo sé que vamos a seguir avanzando. Entonces, yo sé que mi hijo, mi hija se va a encontrar, si la tuviera o si lo tuviera, ¿no? Se va a encontrar con otro mundo, se va a encontrar con un mundo distinto y más informado, más abierto. Muy bien. Hacemos una pausa y regresamos ya con la última parte de estas confidencias a través de Génesis 98.1. Y, por supuesto, estamos hoy hablando del miedo al amor, aceptando la diversidad. Te pedimos que lo compartas. Si sabes de alguna familia que está viviendo este proceso, de alguna persona que está también buscando ayuda, apoyo, creo que este es el programa indicado. Ojalá lo puedas compartir. Está arriba en nuestras plataformas, en el Facebook de Génesis 98.1. Ya regresamos. Estamos de regreso con más de estas confidencias esta noche. Hoy estamos hablando del miedo al amor, aceptando la diversidad, y me ha parecido un maravilloso programa. Yo le quiero agradecer mucho a mi invitado, al psicoterapeuta humanista Gilberto Cantú, hoy, a abrirnos el corazón, a hacer estas confidencias y abrirse también por completo, porque él vivió muchas situaciones antes de dedicarse a esta profesión, siendo parte de la comunidad, difíciles, incluso se puede decir, hablando de, pues sí, sobrevivencia por su identidad de género. Vamos a mencionar, y es importante, que durante este proceso la salud mental de ambas partes, tanto de la persona que lo vive como de los padres, se puede ver afectada. Ser padre o madre de una persona de la comunidad LGBT+, no es un reto, es una oportunidad de crecer, de evolucionar como seres humanos, de aprender que el amor no se limita a moldes, etiquetas o normas impuestas. Es también una oportunidad de luchar por un mundo donde todas las personas, sin importar su orientación o identidad, pueden vivir en plenitud y sin miedo. A mí me gustaría, Gilberto, que me dijeras qué pueden hacer los papás, o que nos escuchan, una mamá, un padre que hoy está escuchando este programa, para también afianzar un poco más su salud mental, que esto es importante, una vez que ya aceptan a sus hijos también. Y ¿por qué no? Desde ahí, desde esa sanación mental, emocional, poder ayudar a otras familias también. Así es. Pueden abrir y mantener su mente abierta, informarse, hablar, preguntar, y también tenerse paciencia, ser autocompasivos con ellos mismos, saber que están pasando este proceso, pero que no son los únicos, y hay muchas otras personas que lo están viviendo, y pueden buscarlos, pueden buscar información ellos mismos, ¿sí? Pero al final de cuentas se trata de encontrar esa parte de ellos para tener una relación más cercana con su hijo como familia, desde el amor y el respeto. Pues así es, totalmente. Y recomendaciones, me preguntaban mucho también mamás que les cuesta esta parte, ¿no? Para manejar el miedo al qué dirán. Esto es algo que a veces te paraliza. Yo creo que siempre. El miedo en general es el sentimiento que más personas paraliza en el mundo, ¿no? Para el qué dirán social o familiar. Así es. ¿Qué les dirías? El miedo paraliza. Sí. Y lo único que puede... El miedo es la distancia que hay entre el pensamiento y la acción. Uh-huh. Y lo único que puede eliminar el miedo es la acción. Y la confrontación
de algo que no es real, que es solamente una idea. ¿Qué es lo que más van a decir? No me importa. Lo que a mí me importa es lo que yo piense. ¿Sí? Muy bien. Hoy sé que quizá habrá algunas madres que están escuchando el programa y que dicen, yo veo este tipo de señales o acciones en mi hijo y no hay nadie mejor que conozca a un hijo que su mamá, ¿no? O padres que también hoy vengan escuchando el programa ahorita quizá en el coche, de camino a casa y estén haciendo esta autorreflexión y dicen, necesito más información. Me gustaría llevar a mi hijo, o algunos ya dicen, yo ya sé, ya nos dijo que él forma parte de la comunidad. Sin embargo, sé que necesita terapia, porque hay otros papás que cuando los hijos hablan y dicen y se enfrentan a esta realidad, a esta confidencia que les hacen sus hijos, estás mal, necesitas terapia. Pero ese es otro tipo de reacción a terapia, a que te corrijas y te encamines. Eres hombre y por ese camino tienes que seguir, ¿no? Y otra cosa es cuando ya sabes, ya te das cuenta, lo aceptas y quieres que tu hijo sea más libre, que sea más feliz. Es importante también ir acompañado. Y qué mejor que de un especialista que además es miembro de la comunidad y que tiene pues ya más de 8 años de experiencia tratando a diversas personas, pacientes, tiene especialidad en identidad de género. ¿Dónde te podemos encontrar, Gilberto? Porque ese es tu principal diferenciador. Bueno, principalmente me encuentran en Instagram. Ajá. Estoy como @gilbertocantú.terapeuta. Ahí me pueden contactar. Y yo feliz. A mí esto, como tú me dijiste, como tú lo comentaste al inicio, a mí me interesa que nadie tenga que pasar por lo que uno pasó. Y es importante y estoy a la disposición de cualquiera. Muy bien, porque pues me dices que has visto muchos casos y que ha habido casos con conclusiones o finales pues muy, muy fuertes, de alto impacto y que hoy día no deberían de cuestionarse, de surgir, no deberíamos de verlos ni siquiera, ¿no? Claro, sí. ¿Algún mensaje con el que te quieras despedir, tanto para padres como para jóvenes también que pertenecen a la comunidad en este mundo tan acelerado, tan rápido que vamos viviendo y que no nos detenemos a ver lo más importante, hablando de eso, de que la vida también se va tan rápido y nos perdemos de los mejores momentos de la vida, incluso a veces por falta de aceptación hacia con nuestros propios hijos? Exacto. Sientan, busquen ayuda para entender sus emociones y déjense vivir. Vivan la experiencia, estén abiertos a la experiencia de conocer a su hijo, no de tratar de ver quién debería de ser o quién esperaba que fuera, sino quién es, porque eso es la identidad de género, lo que somos. Gracias. Él es Gilberto Cantú Brieño, especialista, psicoterapeuta, humanista. Gracias, Gilberto. Gracias a nuestra audiencia por lo más valioso que nos dan, que es su tiempo. Gracias, Quique Méndez. Gracias, Abraham Romero. Gracias, querida Monse, en las redes y a todos ustedes por su atención. Compartan este episodio que ya está disponible en las redes sociales de Génesis 98.1. Y bueno, pues muy buenas noches. Gracias por estar conmigo en este espacio que lo disfruté muchísimo. Y saludos a todos nuestros amigos oyentes de la comunidad LGBT+.